En una noche oscura y silenciosa, un alienígena con una presencia aterradora descendió del cielo y estacionó su nave en el centro de un apacible pueblo, rodeado de campos y densos bosques. Nadie en la pequeña comunidad sabía por qué había elegido su hogar como punto de aterrizaje, pero pronto se darían cuenta de que habían sido marcados por el terror cósmico. El alienígena, de aspecto grotesco y ojos penetrantes, se camuflaba hábilmente entre los árboles oscuros. Su presencia dejaba un rastro de misterio y desasosiego en el aire, mientras el pueblo se sumía en la incertidumbre y el temor. A medida que la noche caía, los lugareños comenzaron a notar desapariciones inexplicables. Personas que salían de sus casas sin regresar, dejando tras de sí solo un silencio oscuro. Los rumores comenzaron a circular, alimentando la paranoia y la desconfianza entre los habitantes del pueblo. Cada encuentro con el alien era más terrorífico que el anterior. Acechaba a sus víctimas en la penumbra, emitiendo un resplandor fantasmagórico. Sus ojos inhumanos brillaban con una malevolencia indescriptible mientras cazaba en busca de algo desconocido. Las autoridades locales intentaron contener la creciente histeria, pero cada esfuerzo era en vano. La pequeña comunidad se encontraba atrapada en una espiral descendente de caos y desesperación. Las noches se volvieron más peligrosas a medida que el alien, invisible entre las sombras, continuaba su caza sin piedad. A medida que avanzaba la historia, se revelaba que el alienígena buscaba algo más que simplemente sembrar el miedo. Su presencia estaba vinculada a un antiguo artefacto cósmico, un objeto de poder perdido en los bosques del pueblo. Los lugareños, ajenos a su existencia, se convirtieron en peones involuntarios en la búsqueda del alien por recuperar este objeto de valor inimaginable. La trama se volvía cada vez más compleja, entrelazando misterios y revelaciones sobre la verdadera naturaleza del alien y su conexión con el artefacto. A medida que se desataba el caos, los sobrevivientes luchaban por descubrir la verdad detrás de la pesadilla que los acechaba y encontrar una manera de detener al alien antes de que su pueblo quedara sumido en la oscuridad eterna. A medida que la noticia de las desapariciones y el terror propagado por el alien se extendía, la policía local se vio obligada a intervenir. El jefe de policía, un hombre de principios, lideró un equipo valiente decidido a poner fin a la pesadilla que había caído sobre el tranquilo pueblo. Se organizaron patrullas nocturnas y se establecieron puestos de vigilancia estratégicos en los alrededores del área donde la nave alienígena se posaba ominosamente. Sin embargo, enfrentarse al alien resultó ser mucho más difícil de lo que cualquiera hubiera imaginado. En una noche envuelta en sombras, la policía local detectó la presencia del alien entre los árboles. Se desató una persecución desesperada mientras los agentes intentaban cercar al enemigo alienígena. Cada paso resonaba en la quietud de la noche, y la tensión crecía con cada movimiento. El alien, sin embargo, demostró ser astuto y esquivo. Su figura se desvanecía entre las sombras, burlando los intentos de la policía por capturarlo. De repente, en un destello de luz verdosa, el alien emergió de la oscuridad, enfrentándose a la policía con sus ojos brillando con malicia. Se desató un intercambio de disparos en medio de la oscuridad, iluminando la noche con destellos de luz. El sonido de las armas resonaba en la quietud mientras la policía luchaba por contener al alien. Cada bala que impactaba en su figura apenas parecía afectarlo, y la desesperación se apoderó del equipo de la ley. En un momento de dramatismo, el jefe de policía, con determinación en sus ojos, tomó la delantera. Disparó su arma con precisión, pero el alien respondió con un resplandor aún más intenso. El enfrentamiento alcanzó su punto culminante cuando el alien, en un acto de poder desconocido, repelió las balas con una fuerza invisible. La persecución se volvió aún más frenética, con el alien burlando cada intento de la policía de detenerlo. La escena estaba llena de dramatismo, con la desesperación de los agentes y la presión creciente sobre el pueblo atrapado en medio de esta batalla sobrenatural. Si disfrutaste del video, te agradecería mucho si consideras suscribirte a mi canal y compartirlo con tus amigos.